y finalmente unos menús en la parte inferior que son de manejo de dibujo y pues el manejo de capas. Entonces vamos a crear una nueva capa que se va a denominar, digámosle 01, vamos a decir que se denomine eje vial. Vamos a ponerle un poquito más de grosor, un grosor de 2, colorcito le voy a cambiar un poquito más claro, voy a poner un color cian, le vamos a dar a aceptar. Bueno, que sea visible, que se la pueda exportar a AutoCAD, que incluya en la triangulación, pues que no esté bloqueada y que no esté protegida de borrado. La seleccionamos la capa por defecto y finalmente le damos a aceptar y nos creó la capa eje vial, donde tenemos el manejo de capas, aceptar y finalmente estamos en la capa de eje vial. ¿Vale? Entonces vamos a crear una polilínea siguiendo pues esa topografía y finalmente vamos a hacer un diseño planta perfil dentro de esa topografía. Bueno, en primera instancia pues obviamente vamos a crear una polilínea, vamos a decir que crear una polilínea la podemos hacer de aquí con la letra P o crear una polilínea o a través de este icono de acceso rápido que se llama crear polilínea. Entonces vamos a comenzar a crear una polilínea. Yo pues tentativamente le voy a mandar como por aquí. Voy a comenzar a hacer esto. Probablemente parece que es una vía existente lo que se tiene ahí y finalmente, bueno. Entonces, para topo, pues obviamente toca asignarle y decirle que esta polilínea se va a denominar pues un eje vial. Entonces vamos a asignarle esa propiedad de objeto. Entonces, hay diferentes maneras. Una es modificar, ¿no es cierto? Aquí en el menú modificar, donde dice propiedades, selecciona objeto, ¿no es cierto? Y lo coloca azul, le damos un clic y finalmente coloca las propiedades del objeto. Esa es una parte. O se la puede hacer a través del menú del acceso rápido, donde tenemos el icono de propiedades de objeto, presionamos y finalmente la vuelve azul y tenemos las mismas propiedades de la polilínea. Entonces le vamos a decir dentro de esa descripción que sea un eje vial de una vía terciaria. Vamos a diseñar una vía terciaria, ¿vale? Bueno, estos son para topografía, sabemos que hay una serie de menús aquí, le vamos a decir que haga con diseño de vías, pues obviamente que coja los perfiles del terreno, el mismo terreno que nosotros estamos generando en esa triangulación, y que coja pues obviamente las propiedades de capa, es decir, esto lo va a coger en el eje vial, va a trabajar sobre el eje vial y finalmente pues si nosotros queremos que nos muestre el factor de la escala del texto, le vamos a dar a aceptar y finalmente lo que hizo fue crear un eje vial donde le asignó unos valores iniciales de unas curvas horizontales, pues sin tener en cuenta las condiciones mínimas de tipo de terreno y finalmente las especificaciones generales de cumplimiento del manual, ¿no es cierto? Esos son unos valores por defecto que asignó el programa, es decir, que nosotros lo tenemos que volver a rediseñar. Entonces, en este sentido, pues lo primero que tenemos que hacer es definirle esas variables iniciales a través del menú diseño de carreteras, parámetros generales del diseño y finalmente nosotros escogemos qué tipo de carretera vamos a diseñar. Entonces vamos a diseñar que es una carretera terciaria, el tipo de terreno pues obviamente es entre montañoso y escarpado, que es montañoso. La velocidad le vamos a decir que nos diseñe de 40, ¿vale? Vamos a decir la máxima, la vamos a diseñar. En las secciones transversales no las vamos a tocar ahorita hasta que miremos el capítulo de secciones transversales, vamos a dejar estas por defecto, después vamos a mirar cómo se diseña esa parte. Y finalmente vamos a definir dentro de esa carretera terciaria que según el estudio de tránsito nos dice que es el vehículo de diseño es el C2. Vamos a decir que nuestra velocidad inicial específica va a ser de 40, ¿no es cierto? Porque la BTR es de 40, pues obviamente la velocidad específica inicial será de 40 y le vamos a decir aceptar. Finalmente, nosotros tenemos asignados pues los parámetros generales del manual de diseño aplicados a este eje vial, ¿vale?
Si alguien tiene duda, pues no hay ningún inconveniente, toma el micrófono y retomamos, ¿vale? Sigue. Estamos asignando parámetros generales, vamos a comenzar a diseñar nuestro eje vial en planta. Entonces, en menú diseño de carreteras, tenemos diseño en planta del eje de la vía, asignamos, y finalmente tenemos, obviamente, digamos, los diferentes tipos de curvas, los PIs, tenemos un PI de 1 al 7, 7 curvas vamos a diseñar, un radio. No se han asignado velocidades específicas porque tenemos que hacer la primera iteración dentro del software. Entonces, para eso vamos a revisar los elementos de diseño, vamos a reasignar valores, que recalcule, y finalmente miren que nosotros tenemos unos valores que ya nos están chequeando. El arco circular en la primera curva dice que es 13.8, mientras que la longitud mínima del arco circular es de 22.22. Entonces ya imagínense que ya tenemos que iniciar con radio, ¿no es cierto?, para que incremente el arco circular. Vamos a revisar cómo está nuestro diseño en planta. Entonces miren, específicamente no estamos cumpliendo radios mínimos, las pendientes de las rampas de peraltes tampoco se están cumpliendo, ¿no es cierto? Y por tanto, las longitudes, si no hay radio mínimo, pues obviamente las longitudes mínimas del arco circular tampoco se estarán cumpliendo. Hay unas entretangencias mínimas que son curvas, puede ser de diferente sentido, al mismo sentido que no están cumpliendo. Entonces vamos a iniciar con el chequeo de todas esas. Primero, pues vamos a chequear los radios mínimos, ¿vale? Entonces dice que el radio mínimo es de 43, pues obviamente vamos a colocar el radio mínimo a todas, con el radio mínimo de 43, ¿vale? Vamos a mirar cómo nos están chequeando. Entonces, vamos a mirar cómo está nuestro diseño en planta. Bueno, las pendientes, ahorita estas rampas de peraltes, ahorita las revisamos, ¿no es cierto? Mínima del arco circular, vamos a revisarla en el PI1 y en el PI3, ¿no es cierto? Vamos a revisar la longitud mínima del arco circular. Miren que tenemos el arco circular en nuestra curva de 20.04 y requerimos un mínimo de 22.22, es decir, tenemos que incrementar un poco el radio. Entonces pongámosle un radio de 50, a ver cómo nos da. 23.30, ya nos está chequeando, finalmente vamos a revisar, correcto, el arco circular. Asimismo nos está chequeando la CISA 3, digo, el PI3 número 3, donde la longitud mínima del arco circular tampoco nos chequea. Vamos a ver qué nos está pasando en el PI3. Nos dice que es 16.09 y tenemos 22.22, es decir, vamos a incrementarle un poco más a ese radio, coloquémosle 50, a ver si nos chequea, 18.71 y 22.22 tampoco nos está chequeando. Ahora bien, si nosotros incrementamos el radio aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener un inconveniente que va a haber un problema en la relación de radios consecutivos. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo le voy a chequear a 70, ¿no es cierto? Y nos chequeó el arco circular, ¿no es cierto?, de 26.19 a 22.22, ¿correcto? Pongámosle 60, un poco menos, voy a bajar un poquito menos. 22.45, y está chequeando 22.22, pero la relación de radios consecutivos muy probablemente no voy a chequear. Entonces, no, si no chequeo relación de radios consecutivos, no nos está chequeando las entretangencias mínimas entre el PI4 y el PI5. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, miren lo que está pasando. Dice que entre el PI4 y el PI5 no está chequeando la entretangencia mínima y es porque no vamos a poder garantizar el tema de la transición de peraltes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una es comenzar a separar los PIs, ¿no es cierto?, entre el 4 y el 5. Otra es eliminar ese PI. Entonces, voy a comenzar a hacer eliminando ese PI. Esto, voy a comenzar a hacer esto para evitar estos movimientos altos de tierra aquí. Y aquí vamos a tener que hacer un terraplén pequeño. ¿Listo? Vamos a ir a diseño de carreteras. Nuevamente, diseño en planta. Vamos a ir a revisar nuevamente.
Y finalmente, pues tenemos que en el PI 3, obviamente, no nos está chequeando nuevamente el arco circular. Vamos a ver qué está pasando. En el PI 3 tenemos que es 21.96 y tenemos 22.22. Estamos casi un poquito menos. Entonces vamos a colocarle 65, ¿no es cierto? 23.79 y 22.22. Ya nos está chequeando. Vamos a mirar cómo estamos en el tema. Exactamente, incrementamos radios, ya no nos cumple la relación de radios consecutivos. Eso significa que entre el 2 y el 3 tenemos que incrementar el radio para el radio número 2. Miren lo que pasa. Si incrementamos nosotros el radio de 65 metros, ¿no es cierto? Nos dice que el radio siguiente debe ser entre tenemos de 43. Entonces significa que nosotros a este lo debemos incrementar a 45 y este a 45. Revisemos nuevamente y finalmente se chequeó la relación de radios consecutivos. ¿Vale? Ahora bien, las pendientes de las rampas de Peraltes, como son longitudes de curvas circulares, entonces toca asignar las longitudes de transición. ¿Vale? Miremos qué está pasando en esta entretangencia mínima entre el 4 y el 5. Vamos a irnos al 4, entre el 4 y el 5. No nos está chequeando porque son curvas en el mismo sentido y por tanto esta tampoco nos va a chequear. Entonces tenemos que ir comenzar a separar este, ¿vale? El PI 5 y el PI 6 tenemos que separar un poco más. Vamos a ir nuevamente a diseño de carreteras, diseño en planta, ¿no es cierto? Vamos a ir a chequear. Entre tangencia mínima entre el 4 y el 5 y el 5 y el 6. Entonces tenemos inconvenientes en que uno no está chequeando esta entretangencia porque son curvas del mismo sentido y estas curvas y esta entretangencia no está chequeando. Es decir, no chequea esta entretangencia y tampoco esta entretangencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a separar las entretangencias. Entonces, vamos a ir nuevamente. Entonces, ya no chequeó una entretangencia, ¿no es cierto? Ya nos chequeó esta entretangencia mínima, pero no chequeó la del 3 y el 4. Vamos a tener que revisar nuevamente. Pero entonces, yo voy a eliminar este punto. ¿Listo? Vamos a revisar nuevamente. Como estamos hablando de diseño. Listo. Solo faltaría chequear rampas de Peraltes. Entonces, pendiente rampa mínima, no está chequeando. Entonces nos tocaría revisar los peraltes y los sobreanchos de todas las curvas. Entonces tenemos la curva 1, vamos a decir, voy a hacer un cálculo mental para asignar un valor aquí. Obviamente esas longitudes de transición tienen que calcularse, ¿no? Pero voy a hacer un cálculo mental por acá para asignar digamos, la distancia antes del PC. Voy a colocarle 20, aproximadamente a mí me da 20. Vamos a ver cómo nos da con 20 metros. ¿Sí? No estamos superando la máxima, entonces nos toca aumentarlo a 25. Correcto, listo. Entonces vamos a chequear esas pendientes mínimas de 25, vamos a colocarle 25 a todas. Vamos a ver cómo nos está dando. Correcto. Tenemos la siguiente que es la 3. 3, 25. Vamos a ver cómo estamos en la 3. Correcto, faltaría.
Y finalmente tenemos chequeado nuestro diseño en planta. Entonces vamos a irnos a aceptar, vamos a ver nuestra transición de peraltes en diseño de carreteras, menú diseño en transición de peraltado de nuestro eje vial. Entonces ya tenemos nuestra transición de peraltado para cada una de las curvas, ¿vale? Entonces ahí está chequeado todo el diseño. Vamos a guardar. Listo. Entonces vamos a diseñar el perfil. Entonces, para el perfil hay un menú adicional en diseño de carreteras donde dice, mire, ya pasamos parámetros generales del diseño, pasamos al diseño en planta, transición de peraltado y sigue diseño en perfil del eje de la vía. Nuevamente nos acercamos, presionamos y finalmente lo que tenemos es el perfil deducido, ¿no es cierto?, de lo que nosotros tenemos definido como nuestra sección transversal. Entonces tenemos la parte izquierda, el eje que es la verde y la derecha que es la roja. Entonces miren lo que se hace. Al igual que en diseño en planta, lo que uno hace es crear una polilínea y a esa polilínea uno le asigna la característica de que sea diseño en perfil. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una polilínea, ¿no es cierto?, que puede ser a través del nodo crear polilínea o lo podemos hacer a través del icono crear polilínea. Ahora bien, miren que yo me estoy chequeando, ¿no es cierto? Y voy a comenzar a lanzar pendientes, ¿no es cierto?, con unos valores mínimos o máximos. Recordemos que nosotros en nuestras primeras clases habíamos visto que las pendientes deben tener unas mínimas y unas máximas. Y que adicionalmente cada curva debe tener unos elementos geométricos. Entonces, lo primero que nosotros debemos garantizar en este diseño en perfil es que si el eje viene del 0, 0, nosotros tenemos que dibujar la polilínea desde el 0 hasta el final. Miren que nosotros acá abajo tenemos el abscisado. Y aquí tenemos cada una de las curvas que nosotros tenemos en planta, ¿no es cierto? Una curva, digamos, una deflexión izquierda, deflexión derecha, deflexión izquierda, deflexión derecha y deflexión izquierda. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 curvas horizontales, ¿vale? Lo primero que debemos garantizar es que el abscisado y finalizar en el abscisado. ¿Cómo hacemos eso? Aquí hay un icono que se llama abscisa. La vamos a activar. Vamos a crear una polilínea y si ustedes miran, ya lo está pegando, si yo me hago por acá, ya lo está pegando al inicio de, digamos, del abscisado. Entonces vamos a comenzar a lanzar pendientes, voy a desactivar, voy a comenzar a lanzar pendientes muy próximos digamos, voy a comenzar acá. Aquí voy a coger otra curva por aquí. Y al final, nosotros miren que tengo que garantizar que se pega al final. Y finalmente le activamos el de abscisa y él pega en el final. Le damos un enter y hemos confirmado como, digamos, vamos a diseñar aquí otra curva vertical y otra curva vertical, ¿no es cierto? Entonces cada una de esas tendrá una pendiente de entrada y unas pendientes de salida. Ahora bien, le tenemos que decir a Topo que esa polilínea sirve para nuestro diseño en perfil. Entonces vamos a menú propiedades, ¿no es cierto? Modificar propiedades de objeto, tal como se lo hace en planta. Lo asignamos y le decimos que esta será nuestro diseño en perfil. Es una descripción más que todo. Diseño en perfil. Vamos a diseñar con curvas verticales, ¿no es cierto? Que no oculte las pendientes y que trabaje sobre la misma capa que se llama eje vial. ¿Vale? Le da a aceptar. Finalmente, tal como lo hizo en planta, él asigna unos valores por defecto. ¿Correcto? Entonces él asigna unos valores ahí, de unas longitudes, y él hace su cálculo interno, y finalmente él estima, digamos, esos valores. Voy a comenzar a subir este un poquito más. Aquí estoy generando un poquito más de corte. Bueno, ¿listo? Ahora bien, en el menú diseño de carreteras hay un menú que se llama diseño en perfil del eje. Vamos a pinchar ahí y miren que apareció un cuadrito como si fuera el diseño en planta, ¿vale? Entonces miren lo que está haciendo. Tenemos PIBs, tenemos 5 curvas verticales,
las pendientes de entrada, ¿no es cierto? Y él por defecto asignó unas longitudes de curva vertical. Es decir, él asignó por defecto 10 de rama de entrada y 10 de rama de salida para la curva 1, 10 de rama de entrada y 10 de rama de salida. Si uno quiere comenzar a diseñar curvas asimétricas, lo que tiene que hacer es asignar valores diferentes a la rama de entrada y a la rama de salida, ¿vale? Vamos a ver qué nos, antes de entrarnos aquí, vamos a ver diseño de carretera, ver elementos de las curvas verticales. Entonces miren que estoy en diseño de carreteras, ver elementos de las curvas verticales y qué hacer. Miren, dice que la curva 1 tiene una longitud de entrada de 10 metros, una longitud de salida de 10 metros. Es posible, es decir, que la está dibujando, tiene unas pendientes de entradas, un valor de A. Este valor de A lo pone negativo, pero solo es para presentación. Dentro del cálculo interno lo hace valor absoluto. Dice que es un tipo de curva convexa y adicionalmente tiene y define la cota del PCB, la abscisa y la cota del PIB, la abscisa y la cota del PTB, calcula la externa y finalmente los valores de K, ¿no es cierto?, de tanto de la rama de entrada y la rama de salida. Así para todas las curvas. Bien, vamos a diseño de carreteras nuevamente, diseño en perfil y vamos a comenzar a revisar cómo está este diseño. Entonces, finalmente, le damos aquí en velocidades específicas y revisar diseño. Entonces, miren lo que está pasando. Dice que nuestra primera curva está con 10 metros, tiene las pendientes de entrada, el valor de A convexa, los valores de K, la velocidad de la curva vertical, que es de 40, ¿no es cierto?, la longitud de la tangente vertical y la velocidad de la tangente vertical. Dice que los valores de referencia son los valores a los cuales son extraídos del manual de diseño y los cuales deben chequear. Entonces, miren lo que está recomendando. La longitud mínima de la curva vertical son 24 metros. Finalmente, nosotros solo tenemos 20 metros. Y lo que nos está diciendo el programa, nos dice, mire, no está chequeando la longitud de curva vertical. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es asignarle valores mínimos de 12 metros para que nos chequee la longitud de la curva vertical, ¿vale? Vamos a decirle que en la primera va a tener 12, en la segunda 12, vamos a revisar nuevamente y obviamente chequeó la longitud de la curva vertical. Ahora bien, ¿por qué nos aparece este K mínimo? O sea, yo quiero que ustedes se pongan a pensar y digan, antes de ponerse a iterar, después de todo lo que hemos mirado, ¿cómo chequeamos ese valor del K mínimo? ¿Qué harían ustedes para chequear ese valor del K mínimo? ¿Por qué no chequea ese K mínimo? ¿O qué debemos hacer para chequear ese K mínimo? Sí, aquí no es de iterar, aquí no es de decir, no, hay que comenzar a iterar. ¿Cómo chequeamos ese K mínimo? ¿Por qué no está chequeando el K mínimo? Robert Nazate. Robert Nazate. Sí, profe. ¿Por qué no chequea el K mínimo? ¿A qué se debe que no chequea el K mínimo? No, profe, no. ¿No? ¿No estuviste en clase? Ujú. Sí, sino que mi conexión está un poco inestable y por rato se corta. ¿Cómo, perdón? Mi conexión está inestable y como que se ¿Y eso queda qué la tiene que ver pantalla y con la que no voz. sepas? ¿Y eso qué tiene que ver con que no sepas por qué no chequea el K mínimo? Pues no estoy atendiendo bien, no estoy entendiendo mucho. No, grave estamos entonces. Grave. Claro, yo no puedo hacer nada, es la conexión, no. Se me sale de las manos. Y Pues a igual mí yo he también. buscado la manera de, pues luego de la clase, no sé, pedir explicación o ayuda. No, a mí también se me sale. María Alejandra Andrade. María Alejandra. Sí, profe. ¿Por qué no está chequeando en esa primera curva el K mínimo? ¿Qué se debe que no chequee el K mínimo? Eso ya viene dado. ¿Perdón?
¿El K mínimo ya viene dado? ¿Ya viene dado? ¿Cómo así? O sea, no sé cómo explicarlo. No, profe, estoy un poco confundida con esto. Grave, muchachos. Entonces, muchachos, yo acabo clase y tengo que definir parcial con ustedes, fecha de parcial, ¿no? ¿Listo? Mario Velázquez, Sí, profe. ¿por qué no chequea K mínimo en esa primera curva? ¿A qué se debe el K mínimo? Porque el K mínimo es de 4. Sí, pero ¿por qué no chequea? Sí, yo sé que el K mínimo es de 4 y yo tengo 3.9. ¿A qué se debe ese K mínimo? Por eso, porque tenemos 3.9 y el K mínimo es de Sí, 4. yo sé. Y entonces, ¿qué hacemos para incrementar ese valor de K? A eso me refiero. Pues reasignar valores. ¿Podremos reasignar valores a ese K? No podemos cambiar valores de K. Yo no veo en ninguna parte donde podamos cambiar valores de K. De L, ¿Perdón? de la longitud. La longitud, muchachos. Eso les va a pasar en el parcial. Ojo, ustedes son muy mecánicos. Y si yo les pongo un ejercicio al revés, hasta ahí llega. Aumentando longitud de curva vertical, se chequean K mínimo. ¿Listo? Bueno. Seguimos, nos están pidiendo mínimas de 12, vamos a asignar longitudes de 15, vamos a decirle que a todas las coja 15, pues obviamente vamos a reasignar valores y nos está chequeando el K mínimo. El K mínimo que esta requiere es de 9, entonces 6.83, vamos a aumentar longitud de curva vertical en la 2, vamos a ponerle 25, 25, chequeo K mínimo. En la otra tenemos 4 y 2.02, vamos a aumentarle un poco a esta, a 20. A 20. Nos hace falta un poco más, nos toca a 25. Sigue faltando todavía, vamos a 35, vamos a ponerle 35, los verticales 35, chequeó. Tenemos K mínimo de 4 y nos dio 4.71, 2.98, necesitamos K mínimo de 9, eso sí nos tocó una longitud de curva vertical grande. 30, 30 y 30, nos hace falta todavía 5.97, 9, nos toca más grande todavía, 40 y 40, nos hace falta todavía 7.96 a 9, no, poner 50, 50, chequeó, entonces 9, y K mínimo de 9.95, 5.17 a 9, tenemos que poner una curva vertical grande, colocar 30, y de 30, y no chequeó. Entonces, pendiente máxima, estamos superándolas, entonces tenemos que bajar la pendiente del primer alineamiento y la pendiente del último alineamiento. Listo, vamos a revisar cómo están esas pendientes. Pendiente tenemos acá del 11, tenemos que bajar esta pendiente un poco más. Entonces, ¿qué se hace? Se presiona la polilínea y finalmente se comienza a bajar la pendiente hasta 9.68. Esa tenemos de 5.34, vamos a bajarla un poco más. Tenemos de 8.98, vamos a revisar cómo está nuestro diseño. Y abajo la pendiente máxima, tenemos una pendiente máxima en el 5, ¿no es cierto? Tenemos una pendiente por acá muy alta, como que la tenemos aquí, esta, del 10.30. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar un poco esta pendiente de aquí. Vamos a hacer esto. Listo, nos quedó de 9.11, vamos a ver si efectivamente no chequeó. Y listo. ¿En qué consiste el diseño? Nuevamente, no es ir quitando X y literal valores. Hay que entender muy bien el por qué
no nos está chequeando estas X y comenzar a iterar. Van a haber casos en los cuales ustedes como diseñadores van a tener que decidir que una X se tenga o no se tenga que quedar de acuerdo a unos criterios que ustedes conocen desde la parte teórica. Entonces, finalmente, lo que nosotros asignamos son las longitudes de curvas verticales, ¿no es cierto? Le aceptamos y lo que nosotros tenemos, miren, son el diseño de las diferentes curvas, nuestras pendientes, es decir, nuestras tangentes, y finalmente el trazado de nuestra curva vertical en cada una de esas curvas. Que nosotros diseñamos, cumplimiento de diseño planta-perfil de nuestra curva vertical. Finalmente, cuando nosotros hayamos chequeado, le damos aceptar y salir. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros hemos diseñado nuestro eje vial en planta y también lo tenemos diseñado en perfil. Y grabamos y finalmente, eso es diseño planta perfil con el uso de software top. Preguntas, señores. ¿Ninguna? Entonces, verán, ¿qué vamos a hacer ahorita? Van a coger su proyectico, su proyecto, el que vienen trabajando desde Carreteras 1, lo van a abrir y van a comenzar a diseñar su perfil. ¿Listo? Entonces, abran su proyectico, yo voy a estar conectado. Eventualidad, hagan, prueben lo que es el uso del software y finalmente traten de hacer ese chequeo de lo que es el perfil. Entonces, yo estoy aquí muy pendiente. Si alguien necesita compartir pantalla, si alguien tiene alguna duda, por favor, estoy aquí al lado del computador, ¿vale? Entonces, manos a la obra, señores. Abran sus archivos y finalmente traten de hacer ese diseño en perfil de su eje en Carreteras 1, ¿vale? ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, profe. Vale, listo. Manos a la obra, señores.